Hola a todos, vamos a volverlo a intentar, a ver si nos podemos conectar esta vez. Mm, Listo, vamos a ver si esta vez nos podemos conectar. Mientras se van uniendo. Hola de nuevo, gracias por volver aquí. A ver si nos podemos conectar. A ver. ¿Ahora sí? Ahora sí, te Listo, veo ahora sí te súper, te veo digo bien. bien. Bueno, súper, por fin lo Listo. logramos. Sí, Bueno, parece que sí. estábamos hablando de que este live es sobre el cansancio y que tú y yo lo habíamos planeado hace un tiempo atrás, un poco con el ánimo de la época Tauro y de todos los, como todas las cosas que podemos ir a hacer para conectar con el arquetipo de Tauro. Y bueno, inicia mayo y pues inicia con una energía muy, muy fuerte, con una energía muy drástica, de muchos cambios y revoluciones, ¿no? Que esto mismo nos puede también llevar un poco al cansancio. Entonces, me parece que el tema pues tenía una relevancia antes y la tiene aún más que nunca ahora, ¿no? Bueno, para los que no saben, Andrea y yo somos hermanas. Andrea es cofundadora de Caivalia y está dedicada, profundiza más que nada en la terapia corporal a través del yoga, la vibración de los cuencos tibetanos, la sanación por vibroacústica, y también trabaja técnicas de psicología transpersonal, de coaching, también es astróloga. Entonces juntas hemos iniciado este proceso. Es mi hermana, así que pues me ha enseñado muchísimo, muchas de las cosas con las que hoy trabajo en Astronovas, pues también se las debo a ella. Así que creo que es la mejor invitada para este live, así que muchas gracias por estar aquí. No, baby. A ti, gracias por invitarme. Eh, y bueno, pues para entrar un poco más en el contexto del cansancio, contarles un poquito de nuestra historia, ¿no? Ya que somos hermanas, tenemos en común una historia, y bueno, nuestra historia familiar sobre el cansancio. Bueno, pues Andrea es mayor que yo, nos llevamos 4 años y crecimos, básicamente somos nosotras dos y mi mamá y mi papá, somos los cuatro, siempre hemos sido como la familia nuclear. Eh, y bueno, parte de nuestra historia familiar es que vimos crecer, crecimos viendo a mis padres pues muy trabajadores, pero al nivel del trabajo del que estamos hablando es un trabajo pues exhaustivo, ¿no? Mis papás trabajaban de domingo a domingo por muchos años. Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo el año exacto en el que decidieron dejar de trabajar los domingos. No me acuerdo. No te acuerdas porque tú ya no vivías con nosotros, ya Andrea Ah, se había casado y sí, se muy había ido de poco. la casa. Pero así fue, ¿no? O sea, me acuerdo del año exacto en el que mis papás empezaron a considerar la posibilidad de no trabajar un domingo y lo hacían un domingo al mes y luego como que no tenía sentido seguir abriendo los domingos. Tenían negocios, ellos siempre trabajaron en negocios.
y, y pues como que no, digamos que laboralmente y financieramente no tenía como impacto abrir el domingo, o sea, cuando ellos trabajaban el domingo casi no se vendía y fue por eso que decidieron tomar la decisión de no trabajar los domingos. Mm, y bueno, hemos visto, nosotros crecimos viendo a unos padres muy trabajadores que nunca paraban, así que creo que tú y yo estamos hablando de un tema que es muy familiar y Sí. en mi caso, para mí ha sido muy difícil aprender a descansar, ¿no? Como con mucha culpa, con mucho remordimiento, sintiendo que si descanso de pronto se me va la vida, estoy perdiendo oportunidades, estoy perdiendo el tiempo. Y también me he encontrado cuando he intentado descansar un poco más, que no sé muy bien cómo se descansa, ¿no? Esa es otra cosa que me ha pasado, ¿no? ¿Tú cómo te sientes con el tema del cansancio y del descanso? Pues es algo que por una parte ha sido como un reto, justamente porque venimos de una familia muy trabajadora, ha sido toda una escuela eh, de mucho tiempo, pero también la vida ha sido muy generosa conmigo y me ha regalado herramientas para aprender a hacerlo de la mejor manera posible. También en la búsqueda en medio del cansancio, pues inevitablemente, claro, en esa incomodidad del cansancio crónico, pues también busqué desde hace muchos años cosas que pudieran ayudarme y, eh, y cada vez lo hago mejor. No, todavía sé que me falta un montón. Pues ahora siendo mamá, pues es todavía como que no me ubico del todo porque es una nueva responsabilidad que exige mucha energía y mucho tiempo, pero cada vez siento como que logro, logro hacerlo mejor desde el autocuidado y desde la disposición con la que hago las cosas. Hay días buenos, hay días regulares, hay días malos, hay días muy duros, pero al final siempre vuelvo y me recuerdo como esas cositas que son las que me salvan del cansancio en, en, en esos malos momentos y siempre sirven, siempre funcionan afortunadamente. Sí, y yo pienso que una de las cosas maravillosas, por ejemplo, de la astrología es que nos conecta con arquetipos, ¿no? Y independiente de si uno es signo solar Tauro, es que la temporada en sí misma y la energía Tauro le enseña justamente a uno incorporar para generar balance. Entonces, todos estos temas, independiente de los signos que simbólicamente representan un signo, son cosas que se pueden aprender y son cosas que se pueden ir incorporando. Yo tengo que decir que yo no soy como la maestra del descanso y de las técnicas de relajación, me cuesta mucho, estoy aprendiendo, pero por lo menos sé qué es el cansancio. Eh, a mí, a mí es de las que me pasa que yo me despierto más cansada de lo que me acuesto, ¿no? O sea, tengo más energía cuando me acuesto que cuando me levanto. Mi sueño no es para nada reparador. Y muchas cosas psicológicamente, mi mente vive siempre en tensión, ¿no? Como siempre en alerta. Y eso hace que yo viva siempre en un estado hipervigilante, cosa que la relajación para mí es algo muy ajeno, ¿no? O sea, yo no me siento realmente como relajada como tal. Y por eso mismo es que he aprendido que es fundamental y que se le puede a uno ir la vida sin entender pues que el descanso es una parte fundamental del buen vivir y que es un estilo de vida, o sea, que no tiene nada que ver solamente con teoría, sino que en la práctica pues va a afectar tu salud mental, tu salud emocional, tus vínculos, tus relaciones, afecta tu mundo espiritual, afecta tus sueños, ¿no? O sea, son en tantas áreas que pues yo lo he aprendido así un poco con entendiendo ya con la dificultad, como que hay cosas que hay que empezar a reparar. Y muchos de nosotros tenemos una historia familiar y un legado cultural de que el descanso es algo malo, ¿no? Negativo. ¿Cuáles son las memorias que tú más has visto en torno a lo que es el descanso y a esta capacidad de relajación en las personas que acuden a ti en tu propio trabajo y pues también en tu propia experiencia? Pues mira, uno ve mucho, pues a nivel ancestral, las lealtades que tienen
como relación con la vida dura, la vida sufrida, con ese paradigma como de que si no hago, entonces no valgo, es algo muy usual que en el 99% de los casos que recibo y junto con Jorge que recibimos en terapia es un mandato que está, que es un mandato inconsciente a pasarla mal, a esforzarte mucho. Cada persona lo hace de diferente manera. Hay quienes lo hacen desde el ser perfecto, digamos, ese es mi modelo, yo soy muy perfeccionista. Hay otros que lo hacen desde la excelencia, la búsqueda de reconocimiento y mérito. Hay otros que lo hacen eh, desde la compulsión al hacer, ¿no? Como una incapacidad de sentirse y por ende de sentir el cansancio, entonces se mueven compulsivamente a hacer. Entonces podríamos hablar como de signos astrológicos, ¿no? Un Virgo es perfeccionista, un Ujú, Capricornio muy fuerte en la carta va a hacernos muy hacedores para el merecimiento y el reconocimiento. Un Aries nos va a hacer pues compulsivos a la acción porque tenemos una incapacidad de sentirnos. Un Tauro, pues el trabajo duro. Un Piscis puede ser el sacrificado, ¿no? El salvador que está metido en mil rollos y metiéndose en mil lugares a ver cómo salva a los demás. Entonces, pues dependiendo, ¿no? Del el carácter que tengamos, vamos a elegir una u otra manera, pero sí de manera disfuncional está grabada esa memoria y si tuvimos esas experiencias además en nuestra vida familiar, que vimos que nuestros padres, que nuestros tíos, hermanos tuvieron ese tipo de vida, esa relación con la vida de esfuerzo, de dificultad, de dureza, pues es muy fácil que lo repliquemos porque pues es lo que vimos, ¿no? Es lo que conocimos y pasa mucho también en el modelo del patriarcado, en el sentido de que la energía masculina exacerbada pide mucho de acción, ¿no? Y cuando está exacerbada disfuncionalmente, pues nos lleva al hacer, 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 y hay una desvalorización del sentir, el parar, el nutrirse, el descansar, el procesar, el digerir la vida. Es como que no hay tiempo para eso, no se puede, eso está mal, ¿no? Hay un juicio muy grande a nivel de paradigma patriarcal de está mal parar, está mal dormir, está mal nutrirse, está mal tener tiempo para jugar, para disfrutar, para reírte. No, la vida es seria, la vida es rápida, es de afán y tienes que ocuparte de sacarle el provecho máximo que puedas en el menor tiempo posible. Entonces, todo se relaciona, pero eso es como en términos generales lo que yo he observado ujú, en sí. consulta. Y lo importante, ¿no? Que es aquí las creencias, y lo mucho que eso genera justamente el cansancio. Porque, pues, comparto con ustedes, mi hermana obviamente ya lo sabe, desde hace rato, pero el año pasado fue, digamos que, uno de los años más complicados, obviamente para todos. Individualmente se vivieron muchas experiencias y en mi caso tuve un montón de situaciones muy desafiantes. Em, y, y bueno, para contar en términos astrológicos, pues fue una temporada cercana al retorno de Saturno, ¿no? Así que, bueno, muchas cosas empezaron a moverse, a desestabilizarse para estabilizarse de pronto mejor. Y lo que yo sentía que era una temporada que no acababa, ¿no? O sea, como una cosa tras otra, tratar de como de lidiar con muchas cosas y aún así seguir siendo productivo con todos estos paradigmas de no puedo parar, la vida sigue. Cerré la temporada con una tensión muy fuerte que se manifestó en lo físico, ¿no? Y obviamente la primera que acudí fue, ¿qué hago? ¿Qué postura de yo? Me sirve, Dios mío, que me calma el dolor. Eh, bueno, pues digamos que uno puede llegar a tener dolorcito, ¿no? Me duele la espalda, me duele la cabeza, pero tuve 2 semanas de intenso y profundo dolor, donde cualquier cosa representaba muchísimo dolor, ponerme frente a la computadora, mirar el celular, o sea, las cosas que también tenía que hacer diariamente para poder trabajar se volvieron en algo muy insoportable y eso me llevó a cuestionarme tantas cosas, ¿no? Y empecé a cuestionarme y en mi ejercicio un poco como de reflexivo, porque el dolor nos hace eso, ¿no? Nos obliga a reflexionar de qué es lo que estamos sosteniendo
que creemos es familiar y por ende es positivo, pero no necesariamente, descubrí la gran tensión que viene con la mente turbada, ¿no? O sea, me di cuenta que mi cansancio, más de todas las cosas que hacía durante el día y que ya representaba una tensión física de dolor, tenía mucho más que ver con cómo me hablaba, con cómo hablaba de las cosas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hablaba mucho de, ah, tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello y no me va a alcanzar y como sintiendo la carga de la vida, ¿no? Desde unas creencias de desconfianza, porque creo que el cansancio tiene mucho que ver con la desconfianza de la vida, ¿no? O sea, como no puedo entregarme y relajarme porque es que tengo que sostener. Eh, y aprendí entonces que el 80% de mi cansancio venía un poco de la postura y de la perspectiva con la que yo veía la vida. ¿Qué tiene que ver el cansancio con nuestras posturas mentales? Y por qué es una pandemia el cansancio? Porque yo siento que la pandemia llega el año pasado, pero bueno, parte del 2019, pero nosotros venimos sufriendo con lo del cansancio toda una vida. Entonces, ¿cuáles son nuestras posturas mentales que nos agotan? O sea, ¿por qué vivimos una vida tan agotadora y tan como que vivimos siempre en el filo como de la exhaustión total? ¿Y qué tiene que ver ahí nuestra mente? Porque a veces pienso y sospecho que ahí viene la mayoría de la parte del cansancio. Sí, hay un principio en energía, en sanación, que es donde pones donde pones tu atención, pones tu energía, ¿no? Entonces, en esos modelos mentales, en esas formas de pensar, en esas creencias y en esos pensamientos que tenemos cotidianamente, es en donde se va a ir nuestra energía. La energía que tenemos para trabajar, para amar a nuestros seres queridos, para crear, se va y se va por la basura si nuestras creencias son de miedo, de anticipación, de ansiedad, de control, de perfeccionismo, de sobreexigencia, porque la energía de alguna manera, o sea, la energía cósmica es ilimitada, pero para nosotros es limitada. Tenemos 24 horas al día, tenemos la necesidad de comer, de dormir, es decir, podemos obtener y recargarnos de muchas maneras, y de eso hablaremos más adelante, más energía. Sin embargo, tenemos que ser inteligentes en cómo invertirla. Y la mente es realmente una fuente de desgaste energético enorme, brutal, porque estás teniendo un montón de pensamientos que están generando en tu cuerpo una respuesta además biológica, fisiológica de estrés, ¿no? Entonces, si estás a partir de todo el tiempo teniendo pensamientos a partir de creencias limitantes, disfuncionales, es muy probable que tu cuerpo entre en estado en respuesta de lucha-huida, que es el disparo del sistema nervioso autónomo, en donde empieza a aumentarse la secreción de hormonas estresantes como la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, que llevan al cuerpo a un estado de alerta en donde hay un consumo eh, aumentado de energía, a si estuvieras en un estado relajado, porque el cuerpo dice estoy en peligro. Como estoy en peligro, tengo que consumir todas mis reservas energéticas para poder defenderme. Si estoy en peligro, voy a tener que o luchar o huir en cualquier momento, y para eso necesito toda mi fuerza. Yo no puedo dar puñitos, no puedo correr despacito, ¿sí? Si salgo a correr, salgo a toda, y si doy puños, es los más fuertes que tenga porque se trata de mi integridad. Y esto lo hacemos cuando pensamos en que mi esposo se va a enojar, eh, mi hijo va a hacerme berrinche, mi jefe me va a regañar, ¿no? Entramos en estado de estrés y muchas veces estamos haciéndolo anticipatoriamente, que ahí ya entramos a un tema complejo que es el tema del trauma, que es cuando tras una experiencia de estrés muy intenso en el pasado, mi cerebro queda congelado en ese momento, y para evitar que algo que me traumó, que perturbó y alteró mi integridad física, emocional, intelectual, mental, vuelva a suceder, yo estoy anticipando. Entonces estoy con mi sistema de lucha o vida activo todo el tiempo, no se desconecta. Después de la experiencia de trauma, mi sistema de defensa no se apaga. Y eso hace que yo esté
en la noche intentando dormir y no me puedo dormir, en el día tratando de concentrarme y no me puedo concentrar porque mi cerebro está en no va a tener plata, se me va a hacer tarde, el jefe me va a volver a mandar un memo, me van a echar, me va a quedar sin casa, me va a quedar sin trabajo y está en un permanente bombardeo de escenarios de peligro con el fin, digamos, adaptativo de que yo haga algo para que eso no me pase. Sin embargo, pues la verdad es que cuando estamos funcionando desde el estrés, se activa nuestro cerebro límbico o reptiliano, en donde solo sabemos luchar o huir, y se nubla nuestro cerebro prefrontal, que es el más nuevo, que es el que nos permite la creatividad y la innovación. Entonces es muy difícil encontrar soluciones a esos posibles problemas en ese estado perpetuo de estrés, y la única manera de salirnos de eso es llevar a la mente y al cuerpo, y sobre todo de una manera integral, involucrando también emoción, a estados que activen el sistema parasimpático, que es el de nutrición, digestión, reparación y descanso. Y eso requiere energía. Descansar requiere energía. Uno piensa como que si ya me quedé sin batería voy a descansar súper. No, no puedes descansar porque el cuerpo no tiene la energía que necesita para relajarse, para repararse y nutrirse. Entonces sí, para descansar también necesitamos energía. Ujú. Entonces ahí yo hablaría de dos Y cosas. Hay que ser muy consciente de si hay trauma ujú. o de cuáles son las creencias limitantes que están dominando mi vida y consumiendo mi energía mentalmente. Y dos, qué cosas puedo hacer para activar mi sistema parasimpático. Que una de las cosas más importantes del sistema parasimpático es esa voz de autocompasión, ¿no? Que es como, ok, sí, yo me abrazo, me cuido. O sea que además parte de este tema de la conexión con el descanso, con el cuerpo, con la relajación, tiene mucho que ver también con un contacto consigo mismo. O sea, no es solamente, ¿no? Todos estos paradigmas que tenemos de, bueno, pues entonces lo que dices, me desmayo en la cama, me arrastro hasta llegar al final del día a la cama y al día siguiente Exacto. despertar de nuevo para volver a arrastrarme en la noche a la cama, sino que tiene que ver entonces con que pues es una vida de desconexión, o sea, es una vida donde perdemos un poco la empatía y la conexión con nosotros mismos y por supuesto también con el entorno y con los demás. Sí, sí, digamos que a nivel del sistema nervioso, por ejemplo, está muy, muy conectado la función del músculo del alma al psoas, que es un músculo emocional que nos ayuda a tener propiocepción, interocepción, o sea, que nos ayuda a saber cómo nos estamos sintiendo, cómo nos estamos moviendo, qué nos está pasando. Es un músculo regulador de los estados interiores, de la introspección, que nos permite ir adentro y chequearnos. Pero es algo que usamos al revés. Siempre el músculo del alma, en la mayoría de los casos, uno lo encuentra sumamente tenso, abusado, en sobreuso, porque la persona está en estado de lucha o huida. Ujú. Un músculo que está diseñado para el placer, que está involucrado en los orgasmos, termina simplemente colapsado por el abuso que tenemos y por la poca escucha, porque es un músculo que está permanentemente comunicando nuestros estados interiores y nosotros nunca le damos el espacio para que se exprese y para que podamos darnos cuenta qué nos está pasando. Al contrario, lo exprimimos, lo agotamos al borde de la enfermedad y de las lesiones graves. Entonces, sí, es un tema de parar, es un tema de escucharse, es un tema de sentirse y sobre todo de resignificar esas creencias que tenemos con la acción, con el logro, con el mérito, con el reconocimiento, porque la vida no es solo eso. Todas esas búsquedas son válidas, pero así como se activa el sistema simpático, necesitamos que se active el parasimpático. No hay salud si no hay un trabajo como atado del uno al otro, ¿no? Mancomunado, en donde cuando necesito el sistema parasimpático acudo a él de una manera además respetuosa, es decir, la hormona, las hormonas adrenales son muy interesantes porque me dan un montón de energía y me permiten la acción, pero es importante que sea un estrés creativo y no un estrés crónico Ujú. que me agote todos mis recursos y me deje sin energía para estar sano.
¿no? Ujú, Y el parasimpático necesita tener sus momentos, así como hay momentos del día en que yo me siento a trabajar y otros en donde yo me siento a comer, necesito otros momentos en donde lo mismo pasa en general en mi vida. Tengo actividad, pero tengo descanso. Y les doy ujú. la misma importancia, ¿no? Como que no sobrevaloro ninguno por encima del otro porque pierdo el equilibrio. Entonces es una danza en donde el uno además me facilita al otro. Si yo reconozco que descansar me va a permitir ser más productivo, estar más presente, concentrarme mejor, que me rinda más el tiempo, que todo lo que haga lo haga desde una disposición de disfrute y de amor, pues va a ser muy chévere usar más el parasimpático porque es el que me facilita eso, ¿sí? No quedarme Ujú. en el parasimpático siempre, porque entonces pues la vida se puede volver muy aburrida y muy letárgica, pero sí equilibrarlos ambos. Ujú. Sí, y eso tiene mucho que ver con Tauro, ¿no? Porque uno habla de Tauro como el disfrute, lo sensorial, ¿no? La parte venusina. Y se nos olvida que Tauro, pues la luna se exalta en Tauro, que es la conexión íntima, las necesidades, la escucha, ¿no? Y si tengo la energía elevada, pues cómo me escucho, si es que no, o sea, voy tan a mil que cómo escucho la necesidad que tengo o cómo escucho, eh, es que tiene un poco que ver con nuestro miedo, yo siento que tiene que ver mucho con el contacto, pues profundo con nosotros mismos, como que si paro, empiezo a conectar con un montón de cosas de las que me tendré que encargar, entonces mejor no, me arrastro a la cama cada noche. Y ese es Exacto. nuestro planteamiento, es nuestro plan. ¿No? Sí. Hasta que la vida Y te hay que obliga a parar y bueno, no es tan chévere. Y hay que entender que esa compulsión a la acción, que es actuar como, pues desde una compulsión y desde una obsesión, cuando lo hago desde esa compulsión, yo tengo que chequear si hay trauma detrás, porque es muy probable Ujú, que haya algo en mi pasado, en mi historia, que no he resuelto, que me está llevando a actuar desde esa compulsión. Si algo muy duro, muy doloroso, muy fuerte, que no he podido procesar porque o no he tenido las herramientas o el espacio o el acompañamiento, etcétera, y está ahí llevándome a un escape, porque mucho de lo que uno ve en consulta es eso, es yo hago por lo que sea, por perfeccionista, por salvador, por ser excelente, por ser el mejor, por competencia, por lo que sea, pero no paro porque de fondo ya hay un trauma, seguramente una herida infantil muy compleja que puede estar en relación con esos mandatos familiares muy seguramente en donde digamos que la premisa esencial que uno ve cuando habla del trauma infantil, de la herida infantil, es hago esto para que me amen, ujú, ¿sí? Entonces yo compito para que me amen, yo lucho por reconocimiento para que me amen, yo soy perfecta para que me amen, y en ese discurso no nos damos cuenta que hacemos una inversión macabra con la compulsión al hacer, porque estamos esperando que haciendo mucho nos amen. ujú. Sí, y ahí veo un poco como la oposición del Escorpio con Tauro, ¿no? Que es eso oculto, eso que tapamos, eso que mandamos a lo subterráneo. Y yo siento, por ejemplo, en este mes que inauguramos el mes Tauro con una luna llena en Escorpio, que es como, bueno, ¿no? Salen las cosas y son cosas que hay que empezar a ver, aunque sean críticas, aunque sean dolorosas, pero es que esa es la medida en que vamos a poder crear una nueva estabilidad o una nueva idea de realmente de disfrute. O sea, yo no puedo disfrutar la vida si ni siquiera sé qué necesito y no puedo llegar a mis necesidades si no entiendo cuál es el bloqueo que tengo del que no merezco ni siquiera conectar con un estado básico de, de autocuidado, ¿no? Entonces, como que Exacto, y es trae que no puedes muchos sanar, temas. no hay nada que pueda sanar desde el agotamiento. O sea, el principio de Exactamente. sanación comienza en la relajación, ¿sí? Ajá. O sea, no solo relajarte para que surja lo que está roto, lo que duele, el trauma, el miedo, el dolor, sino porque si tú quieres vivir sin trauma, tienes que descansar. Si quieres vivir sin dolor, tienes que descansar. Si quieres vivir sin miedo, tienes que descansar. Es decir, la sanación, Ujú. tú no la ves como, o sea, ningún médico te va a decir, ahora la vas a pasar el triple de mal. No, ahora sí come bien, ahora sí duerme bien, ahora cuídate. ¿Sí? La sanación es cuídate.
Entonces tenemos como un miedo muy grande a entrar a ver las cosas difíciles. Sí, vamos a tener que tomar acciones, que creo que ese es el más grande temor, ¿no? Como de repente me toca, no sé, irme del país, dejar ese trabajo, vivir en otro lugar, terminar la relación, cambiar de amigos, salir del closet, bueno, lo que sea, ¿no? Ese nivel de acción, claro, es muy intimidante y exige pues una relación muy sana con la vulnerabilidad, pero al tiempo la sanación te va a pedir mucho descanso y mucho autocuidado. Ujú, claro. Eh, Eso también me parece interesante, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros nos preocupamos, ¿no? Por ejemplo, nuestra incapacidad, nuestra falta de líbido, por ejemplo, de ímpetu sexual incluso, nuestra incapacidad de soñarnos, ¿no? Como imaginarnos otra vida o como ilusionarnos. También las crisis que tenemos motivacionales, ¿no? Como no le veo el sentido a la vida, estoy, sí, como que nada me gusta y todo lo hago como por obligación. Muchas de esas cosas que nosotros como que nos asustamos y que estará mal en mí, en realidad tienen una causa que es el cansancio extremo, que es el agotamiento. O sea, no tenemos energía, si no tenemos energía para descansar, pues no va a aparecer energía para soñar o para imaginar. Y yo realmente en mis momentos de cansancio me he dado cuenta lo peligroso que es el cansancio, porque es que con cansancio tú qué quieres soñar, o sea, no te quieres, no quieres mejorar nada, no quieres Total. transformar tu vida, o sea, que las cosas sigan igual y no pasa nada, ¿no? Y creo que nos Sí. tenemos que cuidar mucho de ese cansancio extremo. ¿Cómo podríamos evitar llegar a ese nivel de agotamiento y como del burnout, ¿no? Como de quemarme ya y pues ahí me vuelvo como incompetente con mi vida porque es que no tengo para nada, ¿no? Sí, el cansancio nos mantiene en estado de supervivencia y pues ahí no podemos crear nada, o sea, no hay energía suficiente. Entonces, para evitar llegar a ese cansancio extremo, algo que se llama el síndrome adrenal, que es justamente cuando las glándulas adrenales que están encima de los riñones han trabajado tanto, 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 exprimiendo adrenalina y adrenalina y adrenalina, dejan de hacerlo. Y como les decía, una dosis de adrenalina mínima es saludable porque nos da cierto tono, cierto impulso, cierto vigor para las actividades cotidianas. Entonces, sí, ese extremo cansancio puede volverse un desorden orgánico, o sea, al punto de que se desarrolle el síndrome adrenal. Entonces, para evitarlo hay que ir a lo esencial. El autocuidado es como, voy a decirles cosas que ya saben, pero que no hacen, o Sí. hacemos, no las hacemos. O hacemos unas y no todas. Entonces sí es importante, primero, hidratación. Hidratación con un agua, ojalá buena, ¿no? Pura, que pueda ser filtrada en un buen filtro, que mineralice el agua, para que podamos obtener todos los minerales que necesitamos y que deberían venir a través del agua. La hidratación es crucial, crucial porque nuestro cuerpo es 70% agua y no funcionamos. Además, nuestra fascia, nuestro tejido conectivo, que es la red tridimensional que sostiene todo y que es 10 veces más sensible que cualquier músculo al dolor, es una red nerviosa, es casi una red nerviosa como paralela al sistema nervioso. Ella es sumamente sensible al estrés, al cansancio y se rigidiza y cristaliza la fascia que debe ser viscoelástica, que debe ser muy, muy flexible, debe estar muy hidratada y termina cristalizándose, provocándonos mucho dolor y mucho bloqueo. Entonces, ese es un ejemplo de por qué es tan importante el agua en nuestro cuerpo. Si no consumimos suficiente agua, no dejamos que nuestro cuerpo se regenere y se desintoxique. El sueño, ya saben, el sueño. Pero el sueño es muy importante porque en el sueño ocurren unos procesos de desintoxicación orgánicos muy importantes. Las células y sobre todo las neuronas se limpian, digamos que hay un vacío, una renovación del líquido cefalorraquídeo que permite justamente pues el funcionamiento como del cerebro, es el agua del cerebro, y lo que hacen las neuronas es crear más espacio entre ellas para que ese barrido de toxinas se pueda hacer en la noche, en donde se limpian neurotransmisores, toxinas, en general, cosas que ya no nos sirven, y el cerebro al otro día pueda funcionar óptimamente. Por eso es que no dormir nos crea esa congestión mental, que no está el otro día lento, ¿sí? Medio humano.
medio ser pensante porque no durmió. Y es porque no se desintoxicó el cerebro de las toxinas que se acumularon en la actividad. Entonces, en el sueño hay mucha actividad, de hecho, pero es una actividad parasimpática, reparadora, de nutrición, en donde los tejidos se reparan, sucede la sanación. Si yo estoy, por ejemplo, enfermo, yo necesito dormir. De hecho, es lo que pasa. Uno en medio de un proceso de sanación, no solo físico, sino emocional, siente mucho sueño, porque en el sueño se reparan muchas cosas. Y además al dormir ocurre otra cosa muy importante, que es los sueños con contenido onírico, esa porción del ciclo del sueño en donde soñamos. Y al soñar, nosotros elaboramos todas nuestras experiencias, entre esas el trauma. Si yo no duermo y estoy obviamente quitándole un tiempo de sueño onírico a mi inconsciente, no tengo un buen mecanismo de depuración y elaboración psíquica. Entonces, amanezco furioso, histérico, amanezco deprimido, amanezco desanimado, y es porque si no soñé como debería haberlo hecho, mi mente inconsciente no se limpió emocional y mentalmente. Y digamos que el movimiento, yo resumiría como en esas tres cosas: hidratación junto con nutrición, una nutrición que sea con alimentos pues tan naturales y tan puros, ¿no? Como nos lo dicen las tradiciones ancestrales y el Ayurveda, ¿no? Eso que sale de la tierra, eso es lo que deberías intentar tener en tu mesa todos los días. Y y lo último es el movimiento. Nosotros, hasta muy recientemente en la historia, somos seres sedentarios. Siempre hemos sido seres muy activos históricamente, y nuestro cuerpo está esperando la actividad, ¿sí? El cuerpo está diseñado, nosotros como que creamos vidas para estar lo más quietos posibles. Y la verdad es que el diseño del cuerpo está hecho, está gritándonos: ¿cuándo me vas a mover? Yo estoy listo, cada músculo, cada hueso, el diseño de las articulaciones, cuando lo estudias es increíble porque el cuerpo está hecho para que hagas mucha actividad física, es lo que él está esperando. No es como, si me muevo menos, cuido mejor el cuerpo. No, no es cierto, el cuerpo te está pidiendo y está esperando que tú lo muevas. Entonces, el movimiento es una necesidad crucial para que tu cuerpo esté funcionando óptimamente. Y de hecho, una de las recomendaciones ayurvédicas es: inicia el día con ejercicios, es el mejor momento para ejercitarte, y en la noche pues realizas una práctica más meditativa y más relajante. De esa manera el ejercicio del día, del comienzo del día, te va a dar energía para empezarlo, te va a movilizar a la actividad que tienes en el día, y en la noche vas a poder descansar. Entonces, no tenemos que ser deportistas extremos. Con unos estiramientos, con una caminata, con baile, con cosas que nos gusten, con cosas que disfrutemos, pero que ojalá suceda todo el día, todos los días, y que sea un tiempo importante que le dediquemos al movimiento. Ujú. Sí, nosotros nos acostumbramos a levantarnos como zombies, ¿no? Y hacer cosas como tomarse una taza de café súper cargada para que alguna neurona se prenda. Y en realidad es tan básico como volver a lo esencial, ¿no? Como conectar con el cuerpo, con el movimiento, con lo que cuentas, que es muy, muy básico y que a veces perdemos como de vista lo sencillo que en realidad es. Y nos La perdemos ahí en el camino. naturaleza, el aire, esto es súper bueno para manejar el síndrome adrenal. Y la buena nutrición. El cuerpo Ujú, necesita de la medicina natural, que es el alimento, para poder recalibrarse. ujú. ¿Qué podemos hacer? Esta también es una pregunta muy mía, porque por mucho tiempo yo pensé que descansar era dormir. Entonces, cuando me sentía tan exhausta, dormía y dormía mucho y me sentía peor, ¿no? Entonces, ahí un día se me ocurrió pensar que de pronto no era solamente dormir, ¿no? Y estos periodos que tenemos de quemarnos durante la semana y caer, mejor dicho, todo el domingo ahí en incapacidad, en cuidado intensivo, pues tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué es en realidad descansar y cuáles pueden ser otras maneras o herramientas para relajar y descansar que no sea solamente, pues, por ejemplo, dormir?
Pues mira, hay unas técnicas que se llaman técnicas de relajación activa, porque en ellas como que hacemos cosas, no necesariamente agotadoras, pero sí hacemos cosas que nos van a facilitar la activación del sistema parasimpático. Lo que pasa es que cuando nosotros llevamos mucho tiempo en estrés, al cuerpo o en actividad, al cuerpo le puede costar activar de manera suficiente el sistema parasimpático, por eso el insomnio, estamos inundados o intoxicados de adrenalina, entonces en la noche es súper difícil conciliar el sueño, si lo concilio es súper superficial o no es reparador. ¿No? Entonces, eso tiene que ver con que hay mucho estrés en el cuerpo, junto a tensión física también muscular. No puedo soltarme cuando voy a la cama, no me puedo relajar. Entonces, hay que activar el sistema parasimpático y hay cosas que lo ayudan. Entonces, en el sistema parasimpático está el nervio vago, que es como la porción más grande, más importante del sistema parasimpático, que él se encarga de justamente darle esa reparación y esa nutrición al cuerpo. Entonces, el nervio vago atraviesa, digamos que por uno de los lugares que pasas por el cuello. Entonces, lo que podamos hacer que active el cuello y la garganta es un activador del sistema vagal, del sistema parasimpático y tonifica ese nervio vago. Entonces, por ejemplo, cantar, silbar son técnicas de relajación activa. Hacer gárgaras, echarnos agua en los ojos, todas esas son actividades que activan, estimulan ese nervio vagal, el nervio vago. También elevar las piernas, Ujú. dejar siempre, o sea, como si no tengo tensión alta, elevar el corazón por encima de la cabeza, puede ser elevando las piernas de manera tal que haya aumento de flujo sanguíneo al cuello, así estimulo el, el, el nervio vago. Eh, y esos truquitos de relajación activa van a ayudar. Ahora hay técnicas de relajación psicofísica profundas. La que pues yo he usado toda mi vida desde que la conozco, desde los 16 años, es el yoga nidra, que es la técnica de relajación emocional, mental y física, que remueve las tensiones a todos esos niveles y que permite que la mente entre en un estado profundo, manteniéndose alerta, despierta, pero llevando el cuerpo y la mente a un estado de relajación más profundo que el sueño. En el Yoga Nidra en 30 minutos tú recuperas 2 horas de sueño profundo. No es una técnica diseñada para reparar sueño, pero tiene ese poder de reparación. Ujú. Y además se alía mucho del trabajo con el inconsciente porque permite que tú vayas profundo y siembres tus semillas de deseos y hagas ese proceso de depuración. Digamos que en el yoga se habla de limpiar los samskaras, que son las memorias que hay guardadas. Esas se limpian durante esta técnica de relajación psicofísica y además tienes la posibilidad de sembrar nueva información en tu subconsciente. Entonces, esta es una técnica ideal que se puede usar como pausa activa durante el día o como una técnica que me permita conciliar el sueño de manera profunda. El descanso constructivo, la postura de descanso constructivo del músculo del alma también es importantísima. Es acostarse boca arriba, llevando cabeza, hombros, caderas y pies en el mismo nivel, es decir, sin almohadas, separando los pies y las rodillas a la distancia de las caderas, flexionando las rodillas a 45 grados. Ustedes pueden buscarla, descanso constructivo. Esa postura se encarga de liberar el músculo del alma, donde se guarda el miedo, el dolor y el trauma, y de donde proviene mucho cansancio, porque allí también hay memorias ancestrales en ese músculo. Entonces, hay técnicas activas, todas estas, como el yoga, por ejemplo, yoga restaurativo, el yin yoga, que son prácticas en donde la intención justamente es ayudar al cuerpo a activar el sistema parasimpático, son las que puedo utilizar. Y hay cosas súper sencillas, como echarme agua en la cara, cantar, silbar un rato, con eso hago mucho. Y la respiración tiene también un efecto directo sobre el tono vagal. Yo puedo tonificar el nervio vago a través de técnicas de respiración. Hay respiraciones equilibrantes, hay respiraciones energizantes, hay respiraciones relajantes, refrescantes, y yo me puedo aliar de esa tecnología de la respiración para estimular mi sistema parasimpático y encontrar ese descanso reparador. Ujú. Em,
tienes un curso, ¿cierto? Que salió hace poquito, del cual ya me inscribí para, para esto, ¿no? O sea, técnicas que nos ayudan a sanar a través del movimiento y de técnicas también de relajación. Em, cómo funciona este curso y cómo las personas se pueden inscribir a este curso, que es una herramienta para el descanso? Sí, está pensado como en lo que hemos atravesado en el último año, en donde perdimos como la libertad de movernos como nos movíamos antes y estamos pagando aún más caro las consecuencias del sedentarismo. Es un curso en el que de manera muy básica y esencial trabajamos lo que el cuerpo necesita. Primero como ese vehículo que requiere nuestra atención y nuestro cuidado, pero además como ese recipiente de las memorias cósmicas de plenitud. Cuando nosotros movemos el cuerpo, somos capaces de recordar la confianza, de recordar el poder, de reconectarnos con el gozo, con el amor, con la compasión, con la creatividad, con la inteligencia, con la intuición. El cuerpo es impresionante. Si yo quiero salir de un estado de temor, de ansiedad, de pánico, como estamos viviendo en Colombia estos días, una de las mejores cosas que puedo hacer es moverme, mover mi cuerpo, yoga, caminar, danzar. Es muy importante hacerlo. Y yo les doy los principios que necesitan para tener una relación amorosa con su cuerpo, tanto para cuidarlo, pero también para aprovechar ese poder que tiene el cuerpo de autosanarnos, de autorrepararnos, de autorreorganizarnos emocional y psíquicamente. Entonces tenemos técnicas de movimiento terapéutico corporal para trabajar emociones, para trabajar todas las capacidades, confianza, gozo, poder, amor, creatividad, intuición. Trabajamos con respiración y relajación, técnicas energizantes, equilibrantes, tranquilizantes de respiración, relajación psicofísica profunda. Trabajamos alineación energética para tener más energía, para regular nuestros chakras, pero también alineación física para mejorar la postura y aprender a sentarnos, a movernos, a hacerlo correctamente. Trabajamos también técnicas de relajación a través de yoga restaurativo y tenemos sesiones de yoga sutil también para trabajar tejido conectivo, masaje miofacial para ayudar a esa fascia que está tan dolorosa cuando está colapsada, para músculo del alma y aliviar esas memorias de dolor, miedo y trauma. Entonces es un viaje súper completo, está propuesto en 6 semanas, pero los pueden hacer a su propio ritmo y tenemos clases en vivo. Una vez a la semana nos encontramos para aclarar dudas, para practicar juntos y tienen el resto del contenido disponible pregrabado. Todo el curso va a estar con acceso de por vida, es para todos los niveles, hombres y mujeres, no se requiere experiencia previa, son prácticas muy suaves y muy profundas. Ujú. Yo creo que estamos en un momento donde tenemos que reaprender muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cuándo fue la última vez que aprendimos a sentarnos correctamente, a respirar? ¿Cuándo fue la última vez que aprendimos a descansar? Parece como absurdo, ¿no? Porque pues uno dice, pues como esas cosas no se aprenden, y yo sí siento que estamos en un momento de reaprender muchas cosas, y creo que no cosas muy complejas, sino cosas muy básicas de las cuales depende nuestro bienestar. Entonces creo que es de hecho uno de los mejores momentos para realizar este viaje o este curso, motivarnos a otro tipo de herramientas distintas. Y bueno, creo que yo esperé mucho, ¿no? O sea, cuando yo ya sentí ese dolor, dije, bueno, creo que es algo que tengo que empezar a trabajar. Así que pues aquí hay una alumna de ese curso, pero bueno, esperemos que muchas personas también puedan conectar con esta herramienta antes de que sea urgente, antes de que sea pues como inevitable, sino que sea una opción de aprender cosas para vivir mejor. Mm, ¿Dónde encontramos la información del curso y cómo nos podemos inscribir? Les voy a poner aquí la página web donde ingresan y encuentran la información en www.caivalia.com.co. Para las personas que pues están participando en este live pueden eh, utilizar el descuento que teníamos activo hasta ayer, que es un descuento del 24% más 10% adicional si quieren inscribirse con alguien más, y reciben acceso inmediato al contenido de la primera semana, que es alineación física y energética,
Mañana es nuestra primera clase en vivo a las 9 de la mañana, queda grabada si no pueden asistir y tienen atención personalizada conmigo a través de WhatsApp durante todo el viaje de las 6 semanas. Yo estoy acompañándolos en cada paso. También, si para ustedes de pronto no es el curso, este martes vamos a estar haciendo sesión de luna, Jorge y yo vamos a tener un espacio también de movimiento corporal para liberar la coraza corporal, vamos a trabajar con sanación divina, que es una técnica energética de sanación a través del prana. Vamos a leer los chakras de todos, aplicamos la sanación divina de acuerdo a cómo estén los chakras, vamos a hacer una meditación para crear paz en nuestra vida interior y en nuestro mundo compartido como humanidad. Y vamos pues como alinearnos con las energías astrológicas de este momento que están tan fuertes para nosotros aquí en Colombia, pero que requieren como cierta comprensión, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Y cómo yo me alineo y me cuido de la mejor manera posible para poder ser una herramienta que aporte y que cree un hito para los demás. Entonces, esa información también la consiguen en la página web o pueden escribirme aquí por Instagram a través de mensaje directo. Ujú. Acuérdense que es @caivalia.bogotá en Instagram y @caivalia.co en Facebook. ¿Estoy bien? Sí, acá es @caivalia Bogotá. Ujú. Bueno, sí, creo que es un momento de cuidarse, cuídense mucho, cuiden su energía, cuiden su mente. eh, Nos necesitamos más que nunca como centrados, serenos, para poder realmente ser útiles en un momento de cambio de estabilidad como el que estamos viviendo y que seguiremos viviendo por bastante tiempo. O sea, esto no es algo que dura ahorita y se acaba. Esto es todo un proceso como humanidad y es importante pues que nos empecemos a cuidar realmente para empezar a cambiar la vida personal, pero también la vida colectiva, para que podamos ser un reflejo y podamos radiar realmente esos enormes cambios que queremos ver. Yo creo que el mejor acto de amor que uno le puede dar a alguien o que le puede dar uno a los demás es uno estar bien. O sea, quitarte, Sanarnos, sí, sanarnos, sí. quitarte de encima, que me sanes, que me complementes, que me cuides, que me protejas, o sea, quitarte esa responsabilidad, porque yo estoy totalmente capacitada y conectada en mi propia sanación y eso inspira a los otros también a poderse sanar. Así que cuidarse es todo menos egoísta, que eso es otra cosa que nos enseñaron, y Sí, cuidarse es una parte fundamental de toda la sanación que estamos viviendo como generación y como colectivo histórico. Entonces, bueno, ya que tienen estas herramientas, el curso realmente es muy barato que está ofreciendo Andrea. sí. Exacto, y con el descuento además. No sabes qué, quítales el descuento. Está muy Sí, es barato en pensando realidad. pues que no sea una excusa no hacerlo, porque realmente ahí está el resumen de mi trabajo desde hace muchos años. Todo lo que he estudiado, que he aprendido, que he corroborado con muchos alumnos y pacientes a lo largo de todo este tiempo, es lo mejor de lo mejor que yo sé. Está ahí resumido por ese precio que es más simbólico que cualquier cosa. Y por eso muchísimas gracias. Gracias por acompañarme en el live. Es un enorme placer que los demás puedan ver, pues, la sabiduría que yo siempre he tenido ahí cerquita. Muchas gracias, Chiqui, con muchísimo cariño, muchos besos y gracias a todos ustedes por conectarse en estos tiempos que pueden ser como muy intensos. Ojalá todo lo que hayamos traído pues sea para el bien de todos y para que nos podamos volver a conectar y apoyar entre todos para estar bien. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias Andrea, muchas A gracias ti, por te todo. amo. ¡Mua! Muchas gracias y nos vemos, me voy a tomar agua porque si ven, deshidratada la face, Adiós. la tengo deshidratada, me ha pillado, mi profesora me pilló. Pero bueno, muchos besos, nos vemos en la próxima y bueno, para seguir hablando de temas que nos puedan ayudar para revitalizarnos. Gracias a todos por conectarse, un abrazo. Chao y chao a mi chiquita también. Chao. Chao.